Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a continuar. Como mencioné con su compañera, estoy grabando las clases. Estas clases, como pesan, son de 2 horas o hora y cachito. Entonces, al pesar demasiado, yo no les puedo pasar o no tengo otros recursos que me ayuden a almacenar esa cantidad de información. Entonces usé como medio un canal de YouTube para proyectarles las clases. Este link que les di en el chat es de el día 13 de marzo, pero ahí estoy cargando las clases que se han hecho, ¿vale? Estoy poniéndola así como en lista de reproducción para que ustedes también las puedan checar, ¿sabes? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Nosotros nos quedamos en el tema pasado o de los temas pasados, fue pues ver esas propiedades. Voy a regresarme un poquito y ver cómo se simplificaban las operaciones. La ley de la jerarquía fue lo que vimos, propiedades de las potencias, de los exponentes. Y ahora pues vamos a representar o vamos a hacer estas acciones que también vienen en sus guías. Estas acciones pues es de utilizar y ya ver el resultado y unirlo con la respuesta correspondiente al resultado del inciso, ¿va? Tomando en cuenta pues todos esos elementos que hemos estudiado. Aquí si nos damos cuenta, ¿qué es lo que vamos a practicar? Nos está pidiendo este lado. ¿Qué es lo que notamos que vamos a practicar? ¿Sí? La elevación o pues los exponentes o la potencia, como le gusten llamar. De esa manera vamos a practicar para ver los resultados, viendo esas propiedades, si anotamos esas propiedades, ¿cierto? O recordamos las propiedades, más o menos. Ok, bueno, vamos a notar que cómo están estos elementos y vamos a indicar cuáles son esas propiedades, ¿sí? Recordándolas. Bien, en el primer ejercicio tenemos que es como una división. Esta división, sí, tenemos que aquí hay una potencia del número 7 y el número 2. Hay una propiedad, sobre todo, bueno, podemos hacerla de varias maneras, ¿sí? Pero pues lo ideal es buscar lo de las propiedades. Y las propiedades nos están diciendo o nos dicen que pues cuando son arriba y abajo la misma base, ¿sí? Lo que vamos a hacer con los exponentes es que sea una resta, poniendo primero el superior y luego restando el inferior. Pero si nos damos cuenta, este es la base. ¿La base qué número es? Entonces, lo más grande, el número más grande. ¿Cuál es? En este ejercicio, ¿sí se logra ver la pantalla? Así es, la base es 7 y la propiedad me dice, yo voy a poner la base, ¿sí? Voy a poner la base y ahora voy a restar los exponentes. Primero el que está arriba y luego el que está abajo. ¿Y esto es igual a qué? Si hacemos la resta de esos números, a 3, ¿verdad? Sería 7 elevado a 3.
En representación, ¿cuántas veces tengo que multiplicar ese 3? Así es, 7 por 7 por 7. Ese es mi primer desarrollo. Estoy utilizando esas propiedades para poder alcanzar mi objetivo de saber de qué o cuál es el resultado final. Ahora vamos a llegar a esa multiplicación. 7 por 7, 49. Ahora vamos a poner, si se nos dificulta, vamos a poner aquí 49 es de esto. Y nos falta un 7 por 7. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? 343. ¿Sí? ¿Sabes? Entonces aquí estoy poniendo ya yo mi resultado de mi ejercicio o mi inciso A. Voy a borrar este. Solamente es para ver cómo se está desarrollando. ¿Sí? Y voy a buscar esa respuesta en mi lista. ¿Dónde la encontramos? Aquí, ¿verdad? Aquí está ese resultado. Lo voy a poner así con moradito. Ustedes pueden poner con una línea o hacer este desarrollo para después poder saber de qué se estaba hablando, de qué era, cuál fue el proceso, qué se utilizó, ¿sí? Como representación. ¿Sí? Todas estas que vemos aquí son propiedades para poder alcanzar a realizar esta, las potencias. Muy bien. Vamos con el siguiente, ¿sí? Y vamos a ver cómo se desarrolla este. Si nosotros nos damos cuenta, es un 2 elevado a la 4 y luego al cubo, ¿sí? Nos decía la segunda propiedad, que es la de la potencia de una potencia. Estamos teniendo potencias y otra potencia encima, ¿sí? Que lo que vamos a realizar es que estos dos exponentes se multiplicarán. Vamos a dejar la misma base, no hay otra, la base, y vamos a poner los datos, que es 4 y el 3, pero multiplicados. Eso es lo que nos dice nuestra propiedad. Y ahora sí, ¿cuánto nos da 4 por 3? 12. Dejamos la misma base y colocamos ese valor de 12. Y como nos dice nuestra propiedad de producto, se tiene que repetir 12 veces el número 2. O sea, vamos a multiplicar 12 veces el número 2. Vamos a colocarlo si ustedes gustan así y saber de dónde estamos obteniendo esos datos. Voy a seguir hasta acá para que no se pierda. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ahí son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora sí, vamos a realizar esa multiplicación. Esas 12 veces que nos está pidiendo. Bueno, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, por 2, así es, 64, aquí, ¿cierto? ¿Dónde llevamos? No, son 6, esa está aquí, 64, aquí llevamos ya 64, esto es para que no se nos olvide, 64, ahora por 2, 128, por 2, así es, por 2, 512, por 2, 1024, por 2, ajá, 2048, y por último, por 2, 4096. Excelente, ya resolviendo esas multiplicaciones de poco a poco, nos dimos cuenta que nos da 4096 en nuestro resultado. Esto es utilizando esas propiedades de las potencias. ¿Ok? Muy bien. Ahí está nuestro resultado. Vamos con el siguiente, ¿sí? Y está haciendo una multiplicación, ¿sí? De dos números que tienen potencias. A estos, pues, les decimos que son números elevados, ¿sí? Pero tenemos que considerar a qué potencia se están utilizando. Si nos damos cuenta, sus potencias son diferentes, ¿cierto? Podemos usar dos opciones, ¿sí? Y una es, ¿sí? De las opciones que se están realizando, son esas potencias, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es esa multiplicación, pero si nos damos cuenta es la misma base. Cuando estamos utilizando la misma base, y esa multiplicación, entonces estas potencias se suman. ¿Por qué? Porque aquí estamos, o nos está pidiendo aquí, una multiplicación. Vamos a hacerlo primero como nosotros lo conocemos por elemento. Entonces, aquí, ¿cuántas veces me pide que se multiplique el 5? 2 veces, ¿cierto? 2 veces. ¿Sabes? Y luego me dice, multiplica por esta base, ¿cuántas veces en este caso? 3 veces. Entonces, yo coloco esas 3 veces. ¿Sí? Si nos damos cuenta y utilizamos esa propiedad, es de poner la misma base, que es 5, de 2
más 3 de esas potencias. Y el resultado es 5 a la 5. Y es lo que notamos, ¿no? 5 veces se aplicó esa multiplicación, ¿cierto? Entonces podemos utilizarlo, desarrollarlo así como nosotros lo conocemos, ¿sí? Y ya después agregar o verificar aquí con esas propiedades o utilizar las propiedades según como lo veamos más fácil para nosotros, ¿sale? Igual aquí nosotros podemos desarrollar arriba las multiplicaciones y abajo las multiplicaciones, ¿sí? Y luego pues dividirlas. Pero si nos damos cuenta, ya aquí ni siquiera utilizamos división ni nada de resultados. Y es mucho más sencillo encontrar la respuesta. Bien, ahora vamos a desarrollar esas multiplicaciones de este valor. Y tenemos que es 5 por 5, 25. Por 5, 125. Ahí llevamos 3 veces. Por 5, 625. Y me falta un 5, ¿cierto? Por 5, 3125. 3125 del resultado. Entonces, aquí está ese valor de mi inciso C. Yo lo resolví poco a poco y ya luego lo multipliqué y después ya supe el resultado correspondiente. Vámonos al siguiente ejercicio. Y es un exponente negativo. ¿Recordamos de qué trataba los exponentes negativos? ¿O cómo podríamos resolverlos? ¿No? ¿No recordamos? No. Cuando era igual a 1 era cuando era el exponente, era una base, cualquier base, ¿sí? Supongamos cualquier número elevado a la 0, entonces es 1. ¿Sí? Pero en este es un valor negativo, menos 3. La propiedad de la propiedad que nos habla sobre negativos nos dice que esto va a estar en fracción, ¿sí? Tendremos un 1 arriba y vamos a tener todo el elemento, todo este, abajo, pero ahora va a cambiar el signo de negativo a positivo. Tenemos la base 4 y ahora en vez de ser menos 3, va a ser 3. ¿Sale? Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a seguir dejando ese número 1 arriba y vamos a representar las multiplicaciones como nosotros lo veíamos, que era, ¿cuántas veces voy a poner el 4 o multiplicar el 4? 3 veces. Excelente. Esas 4 veces yo las voy a multiplicar. Ya si nos estamos dando cuenta, nos va a dar un resultado en fracción. De lo que está aquí, ¿qué es lo que notamos que podría darnos en fracción? Ya casi ni resolverlo, ya. ¿Cuáles de los datos que están aquí nos podría dar un resultado en fracción? El primero, ¿verdad? Sí, ya hasta sin resolverlo, yo ya sé que es el resultado.
Lo digo porque estamos hablando en fracciones. Cuando ya hablamos en un valor de fracción o resultado en fracción, quiere decir que nos van a dar decimales. Ya aquí estamos viendo esos decimales. Pero vamos a terminar de realizarlo. ¿Cuánto nos da 4 por 4 por 4? 48. 4 por 4, 16. 16 por 4, 6, 4. 6, 4. Porque es 16 veces 4. 6, 4. Muy bien. Listo. Nos da 64. Y con el mismo valor arriba, el 1. Lo único que estoy alterando es la parte de abajo. Ahora vamos a hacer nuestra división para confirmar que sí nos está saliendo ese resultado. Hicimos 1 entre 64. Nos da ese valor en fracción, es 0.0115. Y comprobamos que ese es nuestro resultado. Pero el simple hecho de que yo veo aquí, estoy viendo una fracción sin resolverlo y nada más hay una respuesta en fracción, entonces yo ya sé que mi valor o mi resultado o me la tienen que representar así en una fracción o me la tienen que representar en decimales como aquí. ¿Sale? Muy bien, vamos con el siguiente. Y ahora es un número negativo y al cubo. Aquí yo voy a dar un super mega tip, ¿sí? Y es que cuando tengamos un número, o sea, la base en negativo y el exponente esté en impares, es decir, 3, 5, 7, 9, en impares, ¿sí? Siempre el resultado nos va a dar en negativo. Siempre. Siempre, siempre, siempre el resultado nos va a dar en negativo. Entonces, de estas opciones que tenemos aquí, ¿qué resultados nos dan en negativo? El menos 125, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ese resultado. Como no hay otro, es este. Cuando nos dé este signo, ese es un tip, o sea, ya en análisis lógico, cuando tenemos un número negativo y el exponente está en un número impar, nos va a dar un número, o el resultado va a ser un número negativo. En el caso de que sea un número par, entonces va a ser positivo. Vamos a comprobar para que no quede duda alguna de lo que estamos haciendo. Si recordamos, nuestros exponentes nos dicen que es tantas veces esa multiplicación. En este caso, ¿cuántas veces menos 5 lo tengo que multiplicar? Porque toda esa es mi base. Serían esas 3 veces. Y aquí viene mucho sobre la ley de los signos. ¿Sí? Primero vamos a hacer la ley de los signos, ¿sale? Estos signos se están multiplicando. Vamos a ver, menos por menos, más. Ya tengo este más. Ahora, por menos, menos. Ya tengo mi resultado. Ya vimos ahí el por qué
me sale negativo. Ahora me voy a ir con mis números, ¿sí? Y ya ahora sí multiplico. 5 por 5, 25, ¿cierto? Y ahora por 5, 125. Si nos damos cuenta, es el resultado que logramos ver mucho antes por ese tip matemático. Todos los exponentes, todos los exponentes en impar y la base, escuchemos bien, y la base esté en negativo, cualquier base en negativo con un exponente impar, me va a dar un resultado negativo. Si la base está en un valor negativo y es par, entonces me va a dar el resultado positivo. Para que no nos vayamos con el de, si es negativo me va a dar resultado negativo y si es positivo me va a dar resultado positivo. No, es según, al menos para los números negativos, es según el exponente que se esté utilizando. Si nada más dijéramos al cuadrado, entonces es positivo porque es un número par. Si yo digo que a la 4, ¿qué resultado me saldría? ¿Positivo o negativo? Que este fuera 4. ¿Seguro? ¿Este es impar? ¿El número 4 es impar? Es par, ¿verdad? Entonces, al ser par, decimos que el resultado va a ser negativo, ¿ok? No sé si se entiende eso como tip. Si no, pues lo desarrollamos de esta forma y ya nos sale el resultado. Esto es para facilitarnos lo del signo, porque a veces nos podemos llegar a perderle las multiplicaciones de los signos, ¿sí? Y decimos impares, pues los impares son el 1, bueno, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, todos los que terminen en 1, ¿sí? En 3, en 5, en 7 y en 9 son impares. Todos los números que terminen con esos dígitos. Y todos los pares son todos aquellos números que terminen con un 2, con el 0, con el 2, con el 4, ¿cuál otro que termine? 4, con el 8, y según yo son, y el 6, ¿verdad? Me faltó el 6, ¿vale? Eso es como tip de recordar. Si no, pues lo podemos desarrollar de la manera que sabemos, que es la base multiplicadas esas veces que me está diciendo el exponente y tenemos el resultado. Y bueno, pues ya por descarte tenemos este dato, pero vamos a desarrollarlo para que no haya duda de qué es lo que estamos realizando. Y tenemos aquí otra vez la propiedad como el inciso B, pero ahora con datos negativos. Primero, lo primero que tengo que hacer es hacer la propiedad de una potencia. Propiedad de una potencia. Aquí tengo esa elevado a una potencia y decimos que los valores que tengo ahí, tengo una base, dejo esa base que es 3. ¿Sale? Lo siguiente que realizo es la multiplicación de esos valores y me da menos 3 por menos 2
¿Cuánto me da esto? La base va a seguir siendo la misma. ¿Cuánto me da en potencias? Primero multiplicamos los signos. ¿Sí? Así es un positivo. Y ahora, como es positivo, no es necesario poner el signo más, solamente lo dejo así. Y tengo 3 por 2, que son los números, 6. Ahí está. Ya no tuve que en esencia o tal vez visual, pude haber pensado que me iba a dar como el inciso D, pero como utilicé esa propiedad, ¿sí? La propiedad de esas potencias, yo sé, ya lo multipliqué y al multiplicarlo me dio un valor positivo. Entonces, ¿cuántas veces voy a multiplicar el 3? 6 veces. Excelente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí vamos a ver la respuesta para saber si sí es ese valor. ¿Sale? Muy bien. 3 por 3 es 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Por 3, 243. Y por 3, 729. Entonces ya yo tengo mi otro resultado de F, que es el 729. Sí logramos ver cómo fuimos realizando cada una de estas operaciones. Muy bien. Entonces, quedan menos dudas. Hay que empezar a recordar o practicar o memorizar las propiedades para que no nos pase de, no recuerdo cómo tenía que hacerlo. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ir con el siguiente ejercicio. Y ahora me dice, aplica esas leyes de exponentes para simplificar la expresión siguiente. Yo estoy utilizando ahora no números, sino letras, como una expresión algebraica, ¿sí? Lo que vamos a aplicar es esa ley de exponentes o esas propiedades que tenemos de nuestros exponentes para encontrar el resultado, ¿sí? Nosotros tenemos un conjunto de letras y números que son nuestros exponentes. ¿Sale? Muy bien. Vamos a tomar primero los valores encima que sean, o las letras que sean parecidas, y lo que esté abajo parecido. Ya luego vamos a hacer las operaciones. ¿Sí? De lo que está arriba, ¿cuáles son las letras parecidas? ¿O qué letra es la que se parece con otra letra? ¿Cuáles son las que se repiten? Ok, bueno, sí, pero esas se repiten abajo. Voy a suponer que no tengo lo de abajo, solo voy a imaginar lo de arriba para ir representando. Bien, cuando nosotros no tenemos ningún signo aquí, ¿sí? Signo menos o más, lo que quiere decir es que esto se está multiplicando, ¿sí? Estos valores, sean cuales sean,
se están multiplicando. Pero, ¿sí? Ok, permítanme tantito porque no me aparece. Ah, ok, listo. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces, aquí nosotros estamos viendo cuando no hay símbolos, ningún símbolo en la parte superior, en la parte inferior, lo que está indicando es que hay una pequeña multiplicación o hay una multiplicación entre los elementos que están aquí. Eso es lo que nos indica. Eso es lo primero que detectamos. Lo segundo que tenemos que revisar es los valores o las letras que pueden ser iguales. En este caso, estoy tomando ahorita nada más lo de arriba. En este caso, los valores iguales que presento son estos dos, ¿cierto? Como todos están multiplicando, no afecta que yo reduzca esta expresión. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo que voy a realizar es ahora la aplicación de la propiedad cuando yo multiplico. Voy a ponerlo por separado aquí para que podamos notar la propiedad. Tengo una A y está multiplicando a la 4 y tengo una A que dice menos 3. ¿Sí? Lo que me dice esta propiedad, cuando la vimos, esa propiedad, nos dice que si tengo la misma base, yo sumo los exponentes, ¿sí nos acordamos? Yo sumo esos exponentes. Ahora, pues voy a hacer esa operación y digo A4 más menos, porque ese es sumar, y voy a poner el del segundo valor, que es menos 3. Así me va a quedar. Y si nos damos cuenta, dijimos que dos signos no podían quedarse, ¿cierto? Como no se pueden quedar esos dos signos, ¿qué proceso tengo que hacer? Ajá, ahora son los signos. Ahora voy a hacer la de la ley de los signos. Si tengo positivo por negativo, el resultado me va a dar, en ese caso va a ser negativo. Entonces mi expresión estaría así. A4, el menos que saqué y 3. Eso es para entender el por qué, si me está diciendo que sumen, porque ahora salió ese menos, ¿sale? ¿Qué resultado me da en A, en este caso? ¿Qué resultado me dio en A? Es a la 1, pero como es, como nada más, o es un valor 1, pues nada más colocamos la A, como nos dice nuestro compañero. Nos da A. Entonces, yo ya descifré esta sección, esta que puse en el círculo, y ahora la voy a volver a expresar. Lo estoy haciendo por partes para que veamos dónde están esas leyes, ¿vale? Y voy y digo, bueno, yo ya saqué que es arriba, y luego este resultado fue lo que me salió de aplicar o simplificar, aplicar esas leyes de los exponentes, ¿sí? Y pues tengo los otros valores que había dejado, que es B, 3 y C, 4, ¿sale? Y voy a ver los valores que están abajo. Abajo dijimos que no hay
hay valores que se repitan, ¿cierto? Entonces dejamos esos valores. A, B y C. Si nos damos cuenta cómo empezamos a simplificar. Muy bien. Ahí ya empezamos a simplificar esos valores. Ahora, seguimos tomando en cuenta que este proceso está multiplicando. ¿Sí? No hay nada entre paréntesis, como decir de lo de las jerarquías, ¿sí? Y ahora vamos a continuar nuestros datos. Vamos a separarlos para que sea más fácil de visualizar lo que podemos hacer. Como es una multiplicación, la podemos separar sin ningún tipo de problema. Cuando ya hay una suma, una resta, ya sí ahí tenemos que esperar o ver qué tipo de operaciones podemos realizar. ¿Sale? Entonces, la ley de los exponentes, si no, así está bien. La ley de los exponentes nos habla sobre cuando hay dos bases iguales, ¿sí? Y estamos hablando de una fracción. Lo que nos indica o nos dice es que el valor superior del exponente se va a restar del exponente que está abajo, denominador, ¿vale? Vamos a separarlo para que notemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Es como si nosotros tuviéramos así una expresión de esta manera. Esto es equivalente a esto. Separado. B. Parece un 6, pero es una B. Y luego la C. Listo. Y me dice esa propiedad que cuando sean, ejemplo, voy a tomar este primer valor. Cuando sea voy a tomar la letra y voy a restar el valor o el exponente de arriba, que es un 1, con el exponente de abajo, que sabemos que es un 1. Es una forma de expresarlo o esa es nuestra ley. Cuando nosotros vemos dos números iguales arriba y abajo, ya nosotros sabemos que esto es un entero, ¿verdad? Es un 1. Por eso cuando tenemos esto de A a la 0, sabemos que nos da el 1, ¿cierto? Ya podemos ver ahí el por qué el exponente a la 0 es igual a 1. Sí, bueno, esta es estamos escribiendo, aquí nosotros vemos letras, ¿sale? Pero lo que nos está diciendo estas letras es decir, un número entre sí mismo, supongamos que el número sea un 2, ¿sí? El número. Entre sí mismo, es decir, entre ese mismo valor que es el 2, ¿cuánto te va a dar ese valor? 1. Y en nuestra ley de exponentes, eso es lo que nos está explicando, que el valor de un número entre un número, el mismo número, porque es la misma letra, y con el mismo exponente o para restar, ¿sí? Nos va a dar
1. Esa es la explicación del por qué. Bien, entonces nosotros ya sabemos que el valor que estamos sacando es un 1 aquí, ¿sí? Y luego por los valores que siguen. Ahora vamos a ir con este. Igual, vamos a aplicar esa ley o esa propiedad de los exponentes que nos dice que si tienen la misma base arriba y abajo, lo que vamos a realizar es la resta de esos exponentes. Y decimos, pues va a ser la B. Y tenemos un 3, que es el que está arriba, menos 2. ¿Cuánto me da ese valor? B a la 1, que es simplemente poner la B, ¿cierto? Ahora voy con el siguiente, ya terminamos este. Terminamos de operar este. Voy ahora con la 6. Opero de la misma manera. Y digo que es C por la propiedad de los exponentes, como es la misma base, yo realizo esta operación. ¿Cuánto me da? Ajá, como es a la 1, no necesito poner el 1. Entonces, ya ahí tenemos nuestro resultado. Cuando hablamos de matemáticas, nosotros expresamos con estos asteriscos o con esos asteriscos el valor de que estamos multiplicando. Pero si nos damos cuenta, aquí está sin ese asterisco. ¿Cómo es decir 1 por B me va a dar? Pues B, cualquier número por 1, pues me da ese mismo número, ¿cierto? Entonces el resultado lo puedo expresar así, pero como es un valor en 1, solamente necesito poner las letritas. Así. Y este es mi resultado, simplificado por la ley de los exponentes o propiedades. También, si ustedes no quieren separarlo, yo lo separé para que fuera más fácil de visualizar. Pero si ustedes no quieren separarlo, pueden agarrar todos los datos, ¿sí? Y nada más buscar los que son iguales. Bueno, aquí está arriba A, está multiplicando todos, entonces sí puedo hacer la operación. No hay un paréntesis adentro, ni se están sumando. Y tengo aquí esos dos valores. Lo expreso de la misma manera y pongo pues A de 1 menos 1 y luego agarro B, que es su multiplicación, de 3 menos 2 y luego saco la C, tiene su mismo valor, de 4 menos 3. Ahí ya saqué ese valor. Y ya voy descifrando qué es lo que voy a hacer. Pues A a la 0, B a la 1 y C a la 1. Dijimos que cuando es A a la 0, la propiedad me dice que esto es un 1. Y un valor que esté multiplicado por 1 siempre me va a dar el mismo valor. ¿Sí? ¿Notamos cómo se hizo de las dos formas? Aquí es separando cada uno de esos elementos y aquí es todo el desarrollo junto. Muy bien.
Vamos con el siguiente, de aplicar la ley de los exponentes. Tenemos otra vez esta división, ¿sí? Arriba tenemos una letra parecida o abajo pura letra parecida. Voy a irme y eso digo así. Primero parecidas arriba. ¿Hay letras parecidas arriba? No. Ok, entonces voy a revisar la parte de abajo también. Y abajo, puro abajo. ¿Hay letras parecidas? Tampoco. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente proceso. Voy a desarrollar primero lo de arriba, ¿sale? ¿Qué es lo que estamos viendo? Voy a quitar este así, visual, para notar. ¿Qué es lo que está haciendo? Todo lo que está ahí adentro, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que nos dice esta expresión o esta propiedad es que va a tomar el valor que esté elevado, ¿sí? Y lo va a sumar. Recordemos que es lo que va a sumar de los exponentes que estén adentro. Es decir, yo tengo x cuadrada y voy a sumar ese 3. Y luego tengo la y, que tiene, recordemos que un 1 imaginario o que está ahí, ese 1, pero ya no lo expresamos, más ese 3. ¿Sale? ¿Sí recordamos esa propiedad? Muy bien. Ya ahí voy a revisar la propiedad porque tengo una duda. Vamos a regresarnos y vamos a revisar esa. ¿Perdón? Sí, es cierto. Sí, sí, perdónenme. Ahí fue un error. Debe de mostrarme aquí. Y aquí está. Tenemos esa propiedad y nos dice que se multiplican. Ahora sí vamos a verificar. Ahora sí. Ahora sabemos que se está multiplicando. Sí, algo yo decía, me parece raro. Entonces ya estamos aquí y está multiplicando esa expresión. Esa es la parte superior. Vamos a expresar o poner lo que va a ser la parte superior de nuestros datos. Y tenemos que es 2 por 3. Y ahora la y. 1 por 3. 3. Perfecto. Ahí ya desarrollamos la parte superior. Luego tenemos la parte inferior que no está realizando otra cosa. Entonces la vamos a empezar a unir. No está haciendo una operación antes. Recordemos que nuestras leyes o jerarquías nos dice que primero lo que está en paréntesis es lo que tenemos que desarrollar. ¿Sale? Y luego, pues de los paréntesis podemos seguir haciendo la demás acción como el dividir. Aquí estamos por dividir. Esta expresión es una división. Y vamos a ver, ¿qué es lo que notamos? Notamos, bueno, que es una fracción y cuando estamos hablando de fracciones en la
propiedad de cocientes, ¿sí? Y tenemos, pues, las mismas bases. Estamos viendo que está X y Y son las mismas bases que existen. Entonces, vamos a buscar las que son iguales y vamos a hacer la operación que nos indica que, pues, lo que está arriba, el exponente superior, va a restar el exponente inferior cuando se habla de las mismas bases. Entonces, para X quedaría 6 menos 4. ¿Y para Y cuánto quedaría? 3 menos 3. 3 menos 3 es un 0, ¿cierto? ¿Cierto? Y este valor, entonces, ¿qué pasa a ser? El 1, ¿verdad? Que quedamos. Entonces ya no necesitamos expresar ese 1 porque cualquier número multiplicado por 1, pues me da 1. Y digo, entonces este resultado, X menos 4, X al cuadrado. Y este es mi resultado simplificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a suponer números, ¿sale, chicos? Vamos a suponer un número. X va a ser número 2, un ejemplo. Y Y va a ser un número, no sé qué les parece, diferente, tiene que ser diferente de X. No sé, 3. ¿Sale? Entonces, si nosotros ponemos esos valores aquí para indicar si estamos haciendo bien el procedimiento y nos sale, ¿sí? Aquí la respuesta me dice que mi respuesta va a ser 2 veces X, que X en este caso estoy poniendo que es un 2. Entonces mi resultado debe de salir 4. Vamos a ver si eso es cierto. Eso es para comprobar. Y tenemos X al cuadrado, o sea, el 2 al cuadrado, pues ya mencionamos, es 4. Eso es adentro. Y Y, pues, está multiplicando a ese 3. ¿Sí? Estamos ahora cambiando esos valores. ¿Sí se está entendiendo eso? Muy bien. Nos está diciendo que eso es la expresión que está quedando. Y acá abajo, ¿qué expresiones va a quedar? Bueno, está multiplicando 4 veces el 2. O más bien, 4 veces estamos multiplicando el número 2. Es 2 por 2. 2 por 2 por 2 por 2. Así es 16. 16, ¿sí? Por ahora voy a buscar lo que es Y. Y, ¿cuánto es? Es 27, es 3 por 3 por 3, ¿verdad? Que es 27. ¿Sí? Ahí tengo esos valores. Voy a seguir desarrollando para comprobar que esto sea verdadero. Y digo 4 por 3 son 12. Pero esto está al cubo, ¿verdad? Y abajo tengo que es 17 por 20, digo 16 por 27, que es 432. Es cuando estoy poniendo supuestos para ver si es cierto lo que me dicen y hice bien mi operación. Y tengo aquí
12, tengo que hacer la operación de 12 por 12 por 12, me sale 1728 entre 432. 132. ¿Y mi resultado cuánto fue? 4. Si desarrollo todo esto, ¿sí? Es igual a cuando utilizo el simplificado, ¿cierto? Sin tener que hacer toda la operación desde arriba, yo ya con mi simplificado me estoy dando cuenta que sí estoy cumpliendo con el resultado objetivo. ¿Sabes? Para eso se usan las simplificaciones, para que, tengo toda esta expresión, a ver, voy a simplificarlo para que, pues, cuando yo aplique un número X o Y, pues, al aplicarlo en simplificado, lo más resumido, digámoslo así, me va a salir el mismo valor y sin tantas operaciones. ¿Va? Muy bien. Aquí, ¿hay alguna duda sobre la propiedad de las potencias? Ok, bueno, el que puse un valor, es darle, bueno, al menos hasta aquí, ¿sí? Es lo que importa. Pero hay unos ejercicios que se puede llegar en el álgebra, ¿sí? Que ya se les da valor a esas letras, ¿sí? Es un número que se le está dando. Yo aquí les estoy dando ya un valor para comprobar si lo que yo saqué aquí de x al cuadrado es igual que toda esta expresión. ¿Sale? Entonces yo le estoy dando aquí un valor a x y un valor a y. A x le di un valor de 2 y a y le di un valor de 3. Aquí en esta parte yo desarrollé con los valores que yo le puse. X, que es un 2 al cuadrado, ese 2 al cuadrado, ¿cuánto me da? Un 4, ¿sí? Es lo que podemos ver en esa zona de 4. Y luego yo tengo una y que es un 3, como no está al menos aquí adentro al cuadrado, yo lo puedo dejar en esa expresión. Aquí me está diciendo que estoy multiplicando porque cuando no tenemos aquí ningún símbolo, estoy diciendo que se está multiplicando esos valores. Y es por ello que yo saqué este 12 para quitar este paréntesis. Tengo este 3 al cubo y lo represento aquí. Cuando yo multiplico 12 por 12 por 12, o sea, el número 12 por sí mismo 3 veces, me sale 1728. Y lo de abajo, pues yo tengo ese valor de 2, porque yo le estoy poniendo ese valor a x a 2. 2 a la 4, la cuarta, me sale 16. Y de y, que ahora tiene ese valor, yo le puse ese supuesto, de 3 a al cúbico, me sale 27. Como no está esa representación de una multiplicación, pero si no vemos esa representación de un signo menos o más, entonces sé que está multiplicando esos valores. Esos valores de 16 por 27 me sale 432. Yo ya lo desarrollé
Al terminar de desarrollarlo, yo hago la división, 1728 entre 432 y me sale 4. Aquí yo estoy expresando todo esto, toda esta fórmula que está aquí, con valores numéricos, que son estos. Para X le doy este valor y para Y le doy este valor. Como es una prueba, ¿sí? Nada más estás como comprobando, tú le puedes dar el valor que quieras, ¿sale? Ajá, es para comprobar si es cierto esto. Por ejemplo, cuando nosotros simplificamos, nos sale X al cuadrado. Yo tengo que mantener los mismos valores que estoy dando aquí para ahora este resultado. Y digo, bueno, el valor es 2. Al cuadrado, ¿cuánto me sale? Me sale 4. Ah, y cuando yo desarrollé todo esto con los valores que yo le di, me salió 4. Entonces, mi fórmula, mi simplificación está súper bien, ¿sí? Yo sé que los valores, el resultado de aplicar esta fórmula, porque eso podríamos decir como una fórmula o expresión, y esta expresión me van a dar el mismo resultado. Si nos damos cuenta, en esta comprobación es verdad, ¿cierto? Ok. ¿Sí? Sí, es una comprobación y que te lo puede dar el problema o no te lo puede dar el problema. Sí, cuando no te lo da, entonces lo podemos poner el número. ¿Sí? Pero cuando te lo da el problema, como nos dice nuestro compañero, entonces vamos a usar los números que nos está dando en el problema. ¿Sí? Te dice, no, pues X va a tener ahora el valor de 2 y Y va a tener el valor de tal. O te va a decir, M tiene el valor de tal. Pero si no te da un valor, lo podemos poner, solo para comprobar. ¿Sí? Si no tenemos tiempo en los ejercicios de nuestro examen, entonces tratar de nada más simplificar e irnos con el siguiente problema. Ventajas de comprobar es de que vamos a saber que exactamente o que todo lo que sacamos está bien, todo lo que hicimos está bien. Pero pues yo sé que tienen, o no sé cuánto vayan a tener en su examen, entonces aquí nada más es para que podamos ver que sí hicimos ese procedimiento bien con valores numéricos. ¿Vale? Muy bien. Sí, muchas gracias a ustedes porque me agrada eso que se ayuden entre sí. Ahora vamos a ir a otro pequeño tema, ¿sí? Y es números primos, los números pares y los números impares, ¿sí? Los números primos son todos aquellos que solo son divisibles por sí mismos y el número 1. ¿Sabes? Solamente por sí mismos y el número 1. No es divisible entre un número par o un número impar, ¿sí? En ese sentido. Luego debemos de tener en cuenta que los números compuestos son los que tienen otros divisores, además de sí mismos, y la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el número 2 es divisible entre sí mismo, que es 2, y entre el número 1, pero no es divisible entre el 3 o el 4 o el 5. Ya no nos sale un número entero, por así decirlo. ¿Sale? ¿Qué otro? En el caso del 4, ¿sí? En el caso del 4 ya no es un número primo.
¿Por qué? Porque es divisible entre sí mismos, entre el número 2 y el número 1, si vamos hacia abajo, ¿sale? Eso es lo que quiere decir un número compuesto, que está o se puede dividir entre otros números, entre otro número menor o mayor dependiendo de qué estemos hablando, pero por lo general es menor, ¿sí? Si se divide entre un número menor diferente a él y al del 1, entonces decimos que es compuesto y ya no se considera primo. Una nota importante que debemos destacar es que el número 1, por convenio, no se considera ni primo ni compuesto, ¿sí? Solo es el inicio de la representación de los números, pero no se considera ninguno de ellos dos. Muy bien. Continúo. Y ahora voy a hablar sobre pares. Los pares siempre acaban en 0, en 2, en 4, en 6 u 8. Y los impares en 1, en 3, en 5, en 7, 9. Sabiendo todos estos datos, vamos a empezar a detectar del 1 al 50 cuáles son los números primos. Bueno, primero vamos a tomar en cuenta ese elemento que se está diciendo que el número 1 por convenio no se considera el número primo, entonces ni compuesto, entonces lo quito, no es un número primo. Luego me está diciendo que los valores, ¿sí? Los valores que se dividen entre sí mismos y entre el 1 solamente son los primos. Vamos a irnos con el 2. El 2 se puede dividir entre otro número que tengamos solamente entre sí mismos y el 1, ¿verdad? Entonces, este sí es un primo. Ahora vamos con el 3. El 3 se puede dividir entre sí mismo, ¿verdad? ¿Y se podría dividir entre 2, el 3? No. Entonces, ¿y entre 1? Sí. Entonces, nada más está cumpliendo con el criterio que decimos de los primos, que es entre sí mismo y nada más el 1. Entonces, este también es un primo. Vamos con el 4. ¿Sí? Y tenemos el 4 es divisible entre sí mismos. ¿Es divisible entre 3? No. ¿Y es divisible entre 2, perdón? Sí, como sí es divisible entre 2, es otro número diferente a él y que no es el 1. Entonces, este también no es parte de nuestros primos. ¿Qué es lo que podemos determinar a partir de este 4? Que ahora los números pares que aparezcan en nuestra lista a partir del 4, ¿sí? No van a ser números primos, ¿sale? Porque van a ser divisibles entre 2. Vamos con ello, ¿vale? Vamos a empezar. Y decimos, el 6 se puede dividir entre 2, ¿cierto? Sí, es un número par. Como se está dividiendo entre otro número diferente a él y que no es el 1, entonces lo quitamos de los primos. Eso es para darnos cuenta. El 8 también es un número par. ¿Se divide entre 2? Sí. Y al dividirse entre el número 2, sí, que es diferente a su mismo número y al 1, entonces ya no es un número primo. Ahí es porque nos damos cuenta que los pares
ya no van a ser, a partir del 4, ya no van a ser números primos. Entonces vamos a tachar todos esos datos que tengan o contengan el 2, que acá, acaben con el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. A partir de este número 4. El 10 termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Sí. Entonces, todos los que terminen en 0, adiós. Luego, todos los que terminen en 2, a partir del 4, repito, adiós. Todos los que terminen en 4, como el 14, 24, el 34, el 44, adiós. Todos los que terminen en 6, también, adiós. Y todos los que terminen en 8. Etiquetamos varios que no son primos. Vámonos con el siguiente y es el 5. El 5, sí, es divisible entre el mismo y puede ser divisible entre 4. Así es. Y decimos que cuando se divide entre sí mismo y el 1 es un número primo. Muy bien. Como yo ya quité y me deshice de todos los números pares, ¿verdad? Que son divisibles entre 2, me voy ahora con el 7. El 7, sí, se puede dividir entre sí mismo y el número 1. Pero se puede dividir entre alguno de estos que me queda, el 2, 3, el 5. No. Entonces, queda el 7, que es un número primo. Voy ahora con el 9, ¿sí? Y digo, el 9 puede dividirse entre sí mismo y el 1. Y ahora voy a ir hacia abajo. ¿Se puede dividir entre 7? Entre 3, ¿verdad? Entonces, adiós. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahora ya estamos viendo el lado que a partir del 9, sí, a partir del 9, todos los que se puedan dividir entre 3 ya no van a ser números primos. ¿Qué otro número se divide entre 3? ¿Sí? No exactamente. Eso sería que terminen en 9. Vamos a ir con la multiplicación de la tabla del 3, ¿va? 3 por 2, 9. 3 por 3, 9. 6 ya se fue por el número impar, ¿verdad? 3 por 3, 9. 3 por 4, 12, ya se fue. 3 por 5, adiós 15. 3 por 6, ya se fue. 3 por 7, adiós 21. Porque ya estamos diciendo que está dividiéndose entre el 3. 3 por 24, ya se fue. Por 9, 27, ¿verdad? Y así nos vamos a ir hasta terminar por 10, pues ya es el 30. El 30 es el 33. Ahí vemos, empezamos a repetir la secuencia 33. El 36, luego el 39. El 42. Y luego estoy diciendo 45.
el 48, pero este 49 ahí lo dejo porque es el que se está repitiendo aquí, ¿sale? Listo, ahí estamos terminando el de que es divisible entre 3, ¿sí? Uy, ya descarté varios. Y pues ahora me voy a ir al 11. El 11 es divisible entre sí mismo y el 1, pero ¿es divisible entre el 7, el 5, el 3 o el 2? No, entonces este es el número primo. Vámonos con el 13. El 13, ¿sí? El 13 es divisible entre sí mismo y el 1, pero ¿es divisible entre el 11? No. ¿Es divisible entre el 7? No. ¿Es divisible entre el 5? No. Entre sí mismo. Entonces, también es un número primo. Nos vamos al 17. El 17. El 17 es divisible entre sí mismo y el 1. ¿Pero es divisible entre 13? No. ¿Es divisible entre 11? No. ¿Es divisible entre 7? No. ¿Es divisible entre 5? No. Entre sí mismo porque ya quitamos todos los que eran en 2 y los que eran en 3. Muy bien, entonces es primo. Voy con el 19. ¿Sí? Yo sé que es entre sí mismo. No puede ser divisible entre 17, ni 13, ni 11. Ahora 19 ¿es divisible entre 7? No. ¿Ese 19 es divisible entre 5? No. ¿Ese 19 es divisible entre 3? Ya habíamos dicho que no. Y tampoco es divisible entre 2, porque ya habíamos quitado los que eran 3 y los que eran 2. Entonces, es primo, porque nada más es entre él y el 1. Vamos con el 23. Ese 23, vamos por valores más pequeños, que son los de el 7 y el 5. ¿El 23 es divisible entre 7? No. ¿Y es divisible ese 23 entre 5? Tampoco. Y como ya habíamos sacado ya habíamos tachado todos esos que eran entre 3 y los que se dividían entre 2, entonces es primo. ¿Sí? Vamos con el siguiente que dice el 25. ¿Sí? Ese 25. 25 es divisible entre 7. No. Entre 5 sí. Ya cuando cumple entre otro valor, entonces ya no pertenece. ¿Qué es lo que nos estamos dando cuenta de aquí? Que pues todo lo que sea multiplicativo o todo lo divisible entre 5 ya no forma parte. Vamos a empezar desde el 25, que el 25 es 5 por 5, ¿cierto? 5 por 6, 30. Entonces el valor 30 ya está. El otro es el 35, ¿cierto? Y todos los que terminen en 5 o en 0, ¿verdad? Todos los que terminen en 5 y en 0 son divisibles entre 5. ¿Cierto? Entonces yo ya taché todos los que eran en 5. Ya redujimos bastantes, o bueno, ya 3 más de esta tablita. ¿Qué más podemos notar? Bueno, pues si queremos hacerlo un poquito más rápido,
Vamos ahora, ya vimos todos los que se multiplicaban en nuestra tabla del 2, del 3, del 5. Ahora vamos a ir con la del 7, ¿sale? La del 7, ¿qué nos dice? 7, y estamos llegando 7 por 3, 21, 7 por 4, el 49, 7 entre 7, el 49 ya no es un número primo, ¿sí? ¿Qué otro? ¿Sí? Muy bien. Entonces están, sí, ya no se están multiplicando por otro valor, ¿verdad? Ya no me está diciendo que, por ejemplo, este de 11 por 2, ya no me está dando esos valores. De 37, de 29, entre ese 7, no me da. Entonces, todos los demás estoy visualizando que son los primos que me quedan. Voy a anotarlos. ¿Sí? Aquí está, 29 no es divisible ni entre 7, ni entre 5, ni entre 3, ni entre 2, ni entre 11. ¿Sí? No, ninguno de esos. Y luego 31. No. Igual este. El 43 también ya no lo estoy teniendo. ¿O sí? Ajá. Igual este. Y este. Y ahí nosotros pudimos detectar cada uno de los primos, que es que nada más se puedan dividir entre ellos mismos y no entre los otros valores que sean primos o los iniciales. Por lo general, siempre los que nos acordamos para los primos o los más importantes para cualquier operación es el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Son los principales que se usan para las operaciones que se tengan que hacer en estos casos, que son los temas de el mínimo común múltiplo y el mínimo común divisor, el máximo común divisor. Para ello se necesitan estos números primos, ¿sí? Bien, el mínimo común múltiplo es el valor numérico del menor múltiplo común que tiene un número. En fracciones, podríamos decir que se usa para tener u obtener el valor denominador más pequeño. Cuando estábamos viendo lo de las fracciones, de que veíamos las fracciones equivalentes, ¿sí? Podríamos ver el valor denominador, que es la parte de abajo, más pequeña expresa. Es decir, ya sacamos y no sé, multiplicamos o hicimos la operación que teníamos que hacer, ya sacamos esa fracción y pues yo quiero sacar esa fracción pues en su valor más pequeño. Y entonces yo puedo utilizar el de mínimo común múltiplo para obtener ese valor denominador más pequeño, que la fracción sea la más entendible. Ejemplo, de que sea, no sé, 4/8, entonces su valor más pequeño sería 1/2, ¿sí? Para que no sea con representaciones matemáticas tan grandes y tener esa fracción equivalente, ¿sale? Para ese es uno de los objetivos de el mínimo común múltiplo. Nosotros, ¿cómo podemos sacar el mínimo común múltiplo?
Bueno, pues anotar los o el número a sacar el mínimo común múltiplo. En el ejemplo que voy a hacer, ¿sí? El mínimo común que voy a sacar es de los números 4 y 3. Esto es para cuando me interesan dos valores a la vez o 3 o 4 valores a la vez. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Anotarlos. Bueno, ya los anoté. Luego, el paso 2 me dice que debo de poner una línea del lado derecho de esos números. Una línea, así. ¿Sale? El paso 3 nos dice, debemos empezar por dividir esos números por los números primos, empezando por el primo más pequeño. ¿Cuál es el primo más pequeño que encontramos? Fue el número 2. ¿Sale? Entonces voy a empezar por eso. Voy a poner aquí el 2 y dice que si el resultado me da un entero en al menos, ese es el cuarto paso, en al menos en uno de los números que yo coloqué, entonces coloco ese número primo al lado de la rayita, que es el 2, ¿sí? Y pongo el resultado debajo del número que se cumplió. Vamos a ver, 4 entre 2, 2. 3 entre 2 no se puede, ¿cierto? Entonces se baja el mismo. Y otra vez dice, se repiten los pasos 3 y 4 hasta que se lleguen estos resultados al valor de 1. Y decimos que el número primo que todavía podemos seguir más pequeño sigue siendo el 2. 2 entre 2, 1, pero el 3 no se puede. Sí, se sigue bajando. Ya no puedo utilizar el número 2, ¿cierto? Ya no es el más pequeño en estas unidades. Entonces me voy ahora con el número 3. Ya lo coloco. Y digo, 1, pues ya cuando tiene 1 ya no es necesario colocar la división. Y tengo 3 entre 3, 1. Listo, yo ya llegué a ese resultado en la que me dan todos unos, que es lo que me indica el paso 5. Y continuamos y decimos, se multiplican los números que están del otro lado de la línea. Es decir, estos números se van a multiplicar. Y ese resultado va a ser el mínimo común de esos datos. Sí, es 2 por 2, 4 por 3, 12. Ahorita vamos a ver por qué es lo que se está sacando, por qué decimos que es 12. Vamos a ir, ¿sí? Vamos a ir representando nuestros valores multiplicados en nuestra tablita de multiplicación de cada uno de estos números, ¿sale? Y decimos primero la tabla de multiplicación del 4, nos dice que primero es 4, luego es 8 y luego 12 y luego 16 y luego 20 y luego 24. Vamos a ponerlo así. ¿Sale? Listo. En el siguiente, el 3, voy a tener esos mismos. Empiezo en 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué valor en ambos, sí? Sin importar por cuál, ¿sí? Es el que es similar en ambos lados. El 12.
estamos nosotros viendo aquí que es el 12. El 12 es ese valor que comparten en su tableta de multiplicación ambos datos. Y es el primero en salir. Es el primero que comparten ambos para salir. ¿Sale? Por eso es el mínimo común múltiplo. ¿Sí? El mínimo, el más chiquito. ¿Cuál es el valor que ambos números, o los 3, o los 4, o los 5 números comparten entre todos? ¿Sale? Entre todos ellos, ¿cuál es el valor que comparten? ¿Vale? Más chiquito. ¿Sí? Muy bien. Así es como nosotros sacamos el mínimo común múltiplo. Mínimo común. ¿Se entiende ahora el por qué se hace esta representación, este método? ¿Sí? Porque puede ser que nosotros tengamos números todavía mucho más grandes y encontrar la multiplicación de cada uno de esos valores que pues sea el más pequeño, el valor más pequeño para que comparten ambos en su tablita de su multiplicación o la que realizan. Entonces ya con esto nosotros, gracias a este método, nosotros podemos sacar ese mínimo sin hacer nuestra tabla, sin hacer, ay, tengo que encontrar el más pequeño en donde se repite. Con esto, súper rápido lo sacamos. Estos son valores pequeños, pero cuando son valores más grandes, entonces es mejor utilizar este método a irnos, así como lo hicimos en nuestra demostración. Hasta aquí se entienden estos pasos, ¿cierto? Muy bien. Esos pasos hay que recordarlos o hay que estarlos practicando. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ahí puse ahí el ejemplo. Dice, resuelve, vamos a resolver ahora estos valores, ¿sí? También vienen, creo, en su guía, si no me equivoco, ¿sí? Y vamos a seguir esos pasos que nosotros indicamos en el principio. Y el primer paso es anotarlos. Bueno, y ahí ya los anoté. Luego, el segundo, pues poner esa línea al lado de esos elementos, ¿sí? Después, ¿qué sigue? Debemos empezar a dividir con nuestros números primos, desde el más pequeño hasta el más grande. Dijimos que los principales es el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11, de los principales, los primeros principales. Y vamos hacia abajo y vamos a detectar si podemos utilizar el 2, ¿sí? 810 entre 2 me da un número o un valor entero. 405. Entonces yo puedo usar ese 2. Y ahora voy a detectar en este, ¿me da un número entero entre 2? Sí. 243. Muy bien. Y luego voy con el siguiente valor. Vuelvo a poner entre 2 para ver si se puede. ¿Puedo poner el 405 entre 2? No. ¿Y el 243 entre 2? Tampoco. Entonces voy a cambiarlo por el siguiente valor primo, que es 3. Antes de colocarlo, voy a expresarlo. ¿Puedo dividir 405 entre 3? ¿Sí? Muy bien. 135. ¿Sí?
¿Sí nos da eso? Sí, así es. 135. Y ahora voy a tomar este valor, 243 entre 3, me sale 81. Muy bien, ahí ya tengo sus valores. Voy a seguir con el 3 porque es como estoy viendo el suceso o crecimiento de este. ¿Sale? Bien, voy y digo que 135 es divisible entre 3, sí, y me da 45, ¿cierto? Muy bien. Entonces pongo ese 3 porque al menos uno de esos miembros es divisible entre 3. Y 81, que es 27. Seguimos bien. Bye, y voy a seguirme preguntando. 45 es divisible entre 3 y mi valor es 15. Muy bien. 15. Y de 27, mi valor es el 9, ¿verdad? Voy a seguir utilizando el divisor 3. 3 es el número 3, sí es divisible en el 15, ¿verdad? ¿O el 15 es divisible entre 3? Sí, porque nuestro valor ya sabemos que es 5. Y de 9 es 3. Y ahora voy. El 5 no es divisible entre 3, pero el 3 sí es divisible entre el 3. Este me da 1 y sigo bajando el 5. Muy bien. Ahora, ¿qué valor yo puedo utilizar? Ya no puedo utilizar el 3 y continúo con el 5. ¿Sí? Y ahí está. Cuando lo hago en este, ya todos mis valores dan 1. Y lo que sigue de mi procedimiento, ¿qué es? Multiplicar. Multiplicar todos los resultados que me dieron, que es 2 por 3, por 3, por 3, por 3. 1, 2, 3, 4. Por 3, por 5. 2430. Es decir, ese es el mínimo común múltiplo que tienen entre todos, así es. Es como si pues fuera multiplicando varias veces y hasta que encuentre este número en estos dos datos es el valor común, mínimo común múltiplo. ¿Sale? Es así como se detecta. Ahora, vamos a ver para qué sirve ese mínimo común múltiplo. Es que yo no le veo sentido a ese mínimo común múltiplo. Pues sí, hay ejercicios o hay problemas en el que tenemos que sacar ese mínimo común múltiplo, pero no sabemos cómo hacerlo, pero luego no sabemos cuándo aplicarlo. ¿Cuándo lo tenemos que aplicar? Bueno, el mínimo común múltiplo se aplica siempre para resolver problemas de la vida que tengan las palabras coincidir, repetir o mínima cantidad. Es donde nosotros podemos encontrar ese mínimo común múltiplo o podemos empezar a hacer nuestro método para encontrar ese mínimo. ¿Sale? Ejemplo de la vida diaria es: Alberto va a visitar a su abuela cada 5 días y su hermana cada 3 días. El día de hoy han coincidido. ¿Dentro de cuántos días volverán a coincidir?
Bueno, ahí ya tenemos la palabra coincidir, coincidido, ¿sí? Es cuando nosotros vamos a utilizar el mínimo común múltiplo. Vamos a tomar esos días, los días que tiene Alberto, que son el 5, y los días que tiene su hermana, le voy a poner la H de hermana, que son 3. Yo ya estoy poniendo esos valores numéricos. Pongo la rayita, como me dice mi procedimiento, y voy a empezar a encontrar esos mínimos o el mínimo común múltiplo. Vamos a empezar con los valores más pequeños de pues mis valores primos, que es el número 2. Pero ¿alguno de estos dos puede ser divisible entre 2? No. ¿Y entre 3? ¿Es el siguiente? Sí, entonces lo coloco. Sería este y me da un 1 y sigo bajando ese 5. Ahora, ¿este 5 es divisible entre 3? No. El siguiente es el número 5. ¿Sí? Entonces sería el 1 y el 1. Entonces, mi resultado, decimos que el mínimo común múltiplo es igual a 15. Lo que quiere, exacto, es exacto. Dentro de 15 días nos vamos a volver a ver, porque aunque yo vaya cada 5 días y mi hermana cada 3 días, vamos a coincidir dentro de 15 días los dos. Los dos, ella no vive en la misma casa y yo ya tengo mi familia aparte, vamos a ir a visitar a nuestra abuelita, pero yo sé que dentro de 15 días sí nos vamos a encontrar mi hermana y yo, ¿sale? Ahí notamos para qué sirve nuestro mínimo común múltiplo. Ya sabemos la utilidad. Excelente, muy bien. Este es un ejemplo y siempre, bueno, hay que aplicar lo del método y observar nuestros ejemplos o problemas, que es que siempre que encontremos las palabras coincidir, repetir, mínima cantidad, ahí es donde vamos a aplicar el mínimo común múltiplo. ¿Sale? Muy bien. Este es un ejemplo porque según yo no vi en sus ejercicios de este tipo de problemas o de la guía, pero pues para que ustedes sepan para qué me sirve. Si alguna vez encontramos un tipo de problema de ello o que venga un problema de estos en su examen, nosotros podamos contestarlo al saber cómo funciona. Recordemos que es la palabra coincidir, repetir y mínima cantidad, ¿sí? Cuando encontremos esas palabras en nuestro problema a resolver, entonces es cuando vamos a utilizar el mínimo, vamos a usar el método del mínimo común múltiplo. Continúo. Y tengo aquí el máximo común divisor. Es el mayor número que divide, con el que se puede dividir sin dejar resto. Es decir, no va a dejar sobras, no va a dejar elementos sueltos o que, es que me quedó más largo esto. Eso puede pasarnos incluso hasta para, al menos una servidora cuando se casó, yo tenía listones y unos listones más largos y otros listones más cortos en vez de utilizar el máximo común divisor. Ahorita vamos a ver por qué, para que no nos sobre listón o no nos sobre elementos, ¿sí? ¿Cómo se saca el el máximo común divisor? Bueno, el máximo común divisor, primero debemos de anotar los números o el número a sacar. Poner una línea del lado derecho de cada uno de los números anotados. Es diferente, si notamos, es un poco diferente al del mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo nos decía, primero pon todos los números y luego pones la línea. Y aquí nos está diciendo que es el número, una línea, el número y una línea. ¿Vale? Muy bien.
Vamos a usar de ejemplo el número 225 ¿sí? Me está pidiendo ahí esa línea. Y el número 300. Y me está pidiendo esa línea. Aquí es como resolver un valor por separado, ir resolviéndolo poco a poco. Voy a utilizar y dice, vamos a empezar a dividir esos números por nuestros números primos, empezando por el número más pequeño. Vamos a ver si el número 2 es divisible entre 225. No, no es divisible, me sale decimales. Entonces voy a empezar con el número 3. Vamos a ver si este sí puede ser divisible. 225 entre 3 es 75. Y continuamos con ese número 3. Voy a revisar si ese 75 es divisible entre 3. Y si es divisible entre 3, por lo general los que terminen en número impar, por lo general, no en todos, por lo general, todos los que dividen o están en números impares, sí pueden ser o son divisibles entre 3. Entonces, como vemos que aquí termina en impar, puedo suponer primero que sí es divisible. Y decimos 25 entre 3, digo 75 entre 3, ya dije eso, es 25. ¿Es divisible entre 3 ese 25? No, ya no es divisible, ¿ok? El siguiente número más bajito que yo puedo utilizar, ¿cuál es? O primo, el 5, y ese sí es divisible, ¿verdad? Entonces quito ese 3 y me voy con mi 5. Y este me da 5. Y pues el número primo más pequeño que puede dividir ese valor es el 5. Y doy, y es el 1. Ahora voy con el siguiente, o voy con el valor siguiente que me toca, que es el 300. Vamos a ver. El 300 tiene mitad, ¿sí? Todos los que terminen en 0 son pues pares. Entonces sí tiene mitad. Y decimos que es 5. Perdón, es 150, perdón. Es 150 el valor, la mitad de 300. Este tiene mitad también, ¿cierto? 75. Ya hablamos que ya lleva un 5, entonces ya no va a ser, que por lo general es impar, entonces ya no es divisible entre 2. Vamos a irnos con el 3. El 75 sí es divisible entre 3, y de hecho aquí lo vimos, ¿sí? Y ya vimos los resultados siguientes, ya lo podemos hasta copiar. Porque nos está saliendo aquí esos valores. 5 y 1. Ya ahí ya nos salieron. ¿Qué es lo que sigue? Ya que nosotros ya hayamos dado de cada uno de los lados el número 1, lo que sigue es que se deben de buscar las coincidencias del lado, el otro lado de la línea, ¿sí? Que existan en ambos números. ¿Cuáles son los números que coincidieron? Vamos a ver. De este lado de la línea, de este lado. Vamos a ir a ver. Vamos a ir viendo. El 2, no, este 2, entonces lo descarto.
Este 2 tampoco, ya no hay otro 2 acá. ¿Hay un 3? Sí, entonces yo puedo decir que este sí se coincidió, este con este. ¿Hay otro 3? No, entonces lo descarto. ¿Sí? ¿Hay un 5? Sí, en ambos lados están esos 5. ¿Hay otro 5? Sí, entonces los considero. Ahora voy a representar esos valores que quedaron o que coincidieron en ambos lados. Y es 3, el 5 y el 5. ¿Listo? Ahí, esos son los que coincidieron. Y esos valores que coincidieron los voy a multiplicar. ¿Cuánto es lo que me da? 75. ¿Sí? Y ese es mi máximo común divisor. Es ese valor, ¿sí? Mayor, aquí estamos viendo, de hecho, mayor que se representa en mis datos, ¿sí? El mayor. Ahorita vamos a ver un ejemplo de en dónde se utiliza, ¿sí? ¿Para qué sirve? Y me equivoqué del título y es una D. ¿Para qué sirve ese máximo común divisor? Bueno, está o se ve para las cuestiones o problemas que tengan las palabras dividir, repartir, agrupar, cortar. Para eso se usa el máximo común divisor, que es pues cuando estamos repartiendo, cuando queremos agrupar y que no queden esos residuos, ¿sí? Que sea lo máximo, optimizar lo máximo de los recursos que tengamos para aquellos que trabajan en lo del zapato, ¿sí? O pieles y esto, pues para que esas personas no, pues maximiza este trozo de piel o esta tela. El ejemplo que tenemos es Juan tiene 2 listones de 150 centímetros y 175 centímetros y los tiene que cortar en trozos iguales de tamaño de forma que consiga el máximo posible de trozos. ¿Cuánto debe de medir cada trozo? También la palabra trozo es parte de la oración para decir que sea el máximo común divisor, ¿sí? Voy a dejar esta actividad de tarea. Ya vimos cómo seguir los procedimientos, ¿sale? Para que ustedes me lo muestren en la siguiente clase, ¿sí? Entonces, nos vemos, chicos. Buen provecho tengan todos ustedes. Hasta luego.